Damos gracias al Señor, hermanos, porque podemos estar nuevamente en el programa de la iglesia. Estamos aquí con mi amada esposa para continuar con nuestra meditación del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tocar el capítulo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos nosotros para poder hacer este programa. Y les mando un abrazo, un saludo a todos los hermanos y hermanas. Vamos a orar y vamos a comenzar, hermano. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana, juntamente con mi esposa y con todos los hermanos que están, amén, Señor, escuchando, Señor. Para hacer Jesús. Este programa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría, entendimiento, sí, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, tome en nuestra boca todo nuestro corazón, nuestra mente. Señor, la mente que está en nosotros, que es la tuya, para poder desarrollar tu palabra. Sí, Padre de Señor, bendice a nuestra hermana Argota, Señor, ayúdalo, Señor, tú conoces, Padre Santo, sí, y a todos los hermanos y hermanas, Señor. A cada uno, sin excepción, Señor, tú puedas bendecirlo en este día, ayudarlos, Señor, para que puedan pasar este día, Señor, y atraer la sanidad, Señor, a la tierra, y traer la sanidad a las personas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Vamos a leer el capítulo 21, amor. ¿Vamos a leer? No salió todavía en la predicadora. Vamos igual a leer... el capítulo 21. Sí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sigo? Sí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces, vemos que en el capítulo 21, este capítulo se divide en 3 porciones. Podríamos decirlo así, porque habla del nuevo universo, la nueva Jerusalén y la esposa gloriosa. Entonces son 3 porciones que aquí vemos nosotros. Entonces Juan, en espíritu, él se para en el fin del milenio y el fin del tiempo, y entramos nosotros, ¿no? Entramos a un estado eterno, pero no es más que una introducción de lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, en versículo 10 y 13, y dice: Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santa y pía conversación? Empero esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, como esta introducción a nosotros, también el apóstol Pedro, en esta dispensación de la gracia, nos da esta esperanza a nosotros, de que algún día nosotros vamos a entrar en ese
en ese tiempo, no a la eternidad. Alabado sea el Señor. Amén. ¿No? Y en la condición de incorruptibilidad e inmortalidad entraremos ahí. Bueno, ahí gozarán no solamente la justicia, los que habiten ahí, sino la paz, como durante el milenio. Pero ahí en aquel tiempo va a ser bienaventurable, la bienaventuranza va a ser una bienaventuranza inefable. Va a ser algo maravilloso, mejor que en el milenio va a ser. En el más absoluto sentido habrá la restauración de todas las cosas. Eso podemos verlo ahí en Hechos capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Fíjese qué hermoso, ¿no? Como todo va a ser deshecho. Todo lo que vemos, las ciudades, los caminos, ¿no? Todo va a ser completamente deshecho. Y así como usted da vuelta a un papel, una hoja de papel, de una cara hacia la otra cara, así va a ser vuelta todas las cosas. Todas las cosas van a ser nuevas. ¿No? Mire que vivir en los 1000 años va a ser algo muy hermoso, pero más hermoso va a ser la eternidad con Dios. 3:21. ¿3:20? 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han ido desde tiempos antiguos. Así que esto se viene hablando de allá, del tiempo de los profetas, que esta cosa va a acontecer. Y Dios exclama, he aquí yo hago nueva todas las cosas, ¿no? En el capítulo 21:5 de Apocalipsis. Y dice el Señor, dice, y Él estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Y así como Jesús fue el hacedor de la palabra, ¿no? El hacedor de la palabra en toda la historia de la humanidad, así también esta palabra se va a hacer realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él hace realidad la palabra de Dios, las promesas, Él hace realidad las profecías, todo lo hace una realidad Jesús. Por eso por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la realidad y la verdad. Dios, fíjese qué maravillosa, amados hermanos. Y por consiguiente no habrá más mar, dice. Porque dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Quiere decir que ya no habrá más mar. No había mar en el principio. En el principio habría mar. La primera palabra de la Escritura no es. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y referente a la tierra, el que hizo y la compuso no la creó en vano. Es decir, para estar desolada, para estar desocupada. Él no creó un desierto, ¿no? Para que fuese habitada la creó. Eso dice Isaías 45:18. Pero Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada, es decir, desolada, desierta y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1, capítulo 1, versículo 6 y versículo 10, amor. En el principio no había mar, no existía el mar en el principio, ¿no? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no había mar. Sí. 1:2. Sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ajá. Entonces nosotros vemos que después vino el mar, fue separadas las aguas de las aguas, ¿no? Y ahí vino el mar. Efectivamente, sí. Esto indica que la condición del agua no existía cuando la tierra fue primeramente hecha.
De todos modos, sea como ello fuere, aquí hay una hermosa verdad espiritual. El mar habla hoy día de masas inquietas, ¿no? De masas inquietas, ¿no? Es decir, no hay en este tiempo, ni hubo en este tiempo una quietud en el mar, que son las naciones, que son las personas. Estaban siempre inquietas, ¿no? Más los impíos son como el mar en tempestad. Eso es 57:20 de Isaías. 57:20 de Isaías. Alabado sea el Señor. Amén. 57:20. Sí. 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz. Vio, no había un mar quieto, un mar tranquilo, pausado, no. Era todo agitación, todo apresuramiento, vientos tenebrosos la agitaban al mar, a las naciones, siempre fue así, ¿no? Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, ¿no? Y separe las aguas de las aguas. Ella dio la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a las reuniones de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, ¿no? Eso fue creado por Dios. Pero esto fue en el segundo día, ¿no? En el primer día no dice que había mar, pero como sea, ¿no? Entonces acá no vamos a estar hablando si había mar o no había mar en el principio. Acá lo que está hablando el capítulo 21, versículo 1, dice que el mar ya no existirá más, el mar agitado, el mar convulsionado, el mar, digamos, inquieto, no va a existir más. Y como dijo Isaías, los impíos son como el mar en tempestad. Entonces fíjese que allá no va a haber más agitado, no va a haber impíos allá. No va a haber gente que haga lo malo, no va a haber gente que piense lo malo, no va a haber gente que sienta hacer lo malo, nada lo va a agitar a él, ¿no? Porque en aquel tiempo, en la eternidad que viene, esas cosas no van a existir, ¿no? Va a ser el cielo en la tierra, literalmente así, ¿no? No va a haber pecado en la presencia de Dios, ni de la esposa. Pero en aquel día no habrá más turbación, ¿no? Y eso vemos en el versículo 4, más de Apocalipsis 21:4. 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está. Las primeras cosas ya pasaron. Los sufrimientos, las angustias, las pérdidas, todo eso ya pasó. Ahora viene la eternidad, hermanos, amados. Viene la eternidad con Dios. Qué bueno cuando gobierna el hombre justo, ¿no? En medio de la presencia del hombre impío. Pero cuando reina el impío, entonces es una angustia, es un dolor, un sufrimiento. Pero cuando reina el hombre justo, o reina un hombre justo, entonces él trae justicia, trae paz, trae bienestar, el hombre justo.
como en el reinado de David, ¿no? Que la tierra descansó, dice, 40 años, y después vino el reinado de Salomón. Entonces fíjese, hermano, y cuánto mejor va a reinar en nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Porque los hombres justos que reinaron y trajeron paz eran una representación simbólica de lo que iba a ser la eternidad. Pero siempre estaba el hombre impío. Pero en aquella eternidad no va a haber hombre impío. Va a haber solamente el hombre justo. Y él no va a tener oposición. Él va a hacer todo lo que a él le parezca, y todo lo que él va a ser bueno para nosotros. Va a ser algo maravilloso para nosotros. No va a haber enfermedades, no va a haber angustias, no va a haber quebranto, no va a haber pobreza, no va a haber hambre, no va a haber enfermedades, no va a haber delitos, no va a haber estafa, nada de lo que hay hoy en la eternidad que viene con Dios. Alabado sea el Señor. Por eso dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿no? Y ya no habrá más muerte. Mire, no va a haber muerte, no va a haber llanto, ya nadie va a llorar allí, ni clamor, no va a haber clamor por la angustia, por la justicia, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice. Entonces vemos en la ciudad de Abraham, ¿no? O mejor dicho, Abraham estaba esperando por esta ciudad. Esperaba 4000 años atrás, Hebreos 11:10, amor. Nuestro Padre en la fe. Alabado sea el Señor. También nuestro amado Señor, Él anhelaba por esta ciudad. Hebreos 11:10. Porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Vio? Fíjese. Amén. Y el Salmo 35:17 más. Gracias, Señor. ¿No? Salmo 35:17. Y dice Dios: libra de la espada mi alma, y del poder del perro mi única. No, sálvame de la boca del león, óyeme, líbrame de los cuernos del unicornio. Y ahí en ese momento vamos a ser liberados. En ese momento vamos a ser librados, hermano. No en otro momento, sino en ese momento. 35. 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Esto es algo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo por medio de los salmos, ¿no? Es decir, que toda la visión que nosotros hoy para nosotros es una novedad, estas cosas ya estaban anhelando en el Antiguo Testamento. Amén. Ellos querían ser liberados de verdaderamente de los hombres malos y perversos en cada época. Bueno, va a llegar un día que esos hombres no van a existir más. Nosotros ahora somos liberados de esos hombres perversos, de toda injusticia, de todas las enfermedades, por medio de que nuestro cuerpo va a la sepultura y nosotros vamos al paraíso. Pero el paraíso no es el lugar donde nosotros vamos a estar eternamente y para siempre, sino en la eternidad que viene. Y en la eternidad que viene nosotros, hermanos, vamos a poder disfrutar, yo creo, ¿no?, que mucho más de lo que disfrutamos en el paraíso, porque en el paraíso, cuando nosotros, lo que va en el paraíso es nuestra alma y nuestro espíritu, pero no tenemos un cuerpo resucitado y glorificado, pero allá vamos a tener un cuerpo resucitado y glorificado para estar gozando de aquella eternidad con nuestro amado Señor. En su visión Juan contempló esta misma compañía, 1.000.000 de años antes, no como una esposa ataviada, sino como los ejércitos que están en los cielos. Eso en el 19:14 de Apocalipsis, ¿no? En el comienzo del milenio se dirá, sí, amor, 19:14. Sí. Sí. Y los ejércitos celestiales
vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Vio? Luego, por 1 millar de años, él será conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su esposa gobierna juntamente con él, ¿no? Porque él debe reinar hasta que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso, Corintios capítulo 15, versículo 25. ¿No? Todos los enemigos tienen que ser puestos, ¿no?, debajo de su pie. Legalmente, él puso a todos sus enemigos debajo de su pie, pero en este tiempo no lo vemos así. Vemos como que todavía los enemigos del hombre, de los cristianos, del hombre justo, todavía están como libres, pero posicionalmente él ya puso a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero en aquel tiempo va a ser una realidad. Todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Corintios 15, 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Vio? En ese tiempo, y no antes ni después, llamarse su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Luego, junto con su esposa, luego de que todas las cosas fueran sujetas, será sujeto al Padre para siempre, para que Dios sea todas las cosas en todos, ¿no? Como dice el capítulo 15, 28 de Primera de Corintios, ¿no? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese, alabado sea el Señor. Amén. Dios va a ser el Rey soberano de la tierra. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. No, la maldad de los hombres es terrible, hermanos. No, cuando el hombre se eriza, por así, en su propia mente, ¿no?, y se cree que él es algo importante, y cuando tiene un poquitito de poder, una milésima de poder, ya quiere pisarle la cabeza a todo el mundo, ¿no? Porque usted le da una responsabilidad a una persona sobre las demás personas, ella cree que ella está para reinar la vida de todo lo que está bajo su responsabilidad. Eso es la naturaleza humana, parte de la naturaleza caída, ¿no? Porque ¿quiénes tienen que estar bajo responsabilidad? El justo, porque el justo no va a hacer eso, ¿no? El hombre justo es el hombre bueno, el hombre misericordioso, el hombre que va a respetar a su prójimo. El hombre justo es así. Pero el malvado, aquel que no tuvo un nuevo nacimiento, usted le da una pequeña responsabilidad sobre 5 personas, sobre 2 personas, y él quiere pisarle la cabeza. ¿Vio? Y sin misericordia, sin misericordia. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Pero algún día todas esas cosas se van a terminar, y no con la muerte, porque aunque nosotros muramos, el hombre impío, el hombre injusto va a estar todavía, ¿no? Sino cuando el Señor ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y entregue al Padre todas las cosas. Alabado sea el Señor. Durante la eternidad pasada, la gloria del Hijo de Dios fue que Él era igual a Dios, pues Él era Dios, ¿no? Ahí en Juan 17:5 vamos a leer y vamos a comparar con Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses, bueno, primero Juan 17:5. Sí, amor. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su gloria durante su gobierno venidero de 1000 años será que él, como hombre, su esposa, compartiendo aquel lugar de honor con él, reinará como soberano. Pero finalmente Cristo debe tener una recompensa por despojarse a sí mismo de su primera gloria e identificarse a sí mismo con la humanidad, para que él pudiese redimir a los hombres y salvarlos. Aquella gloria eterna será que a través de las venideras edades perpetuarás, él será la cabeza de una divina creación humana, lograda por vestir los humanos con lo divino, y así traer la criatura en completa armonía con la perfecta voluntad de Dios. Él traerá el futuro de su sacrificio en la más íntima relación posible con el infinito Dios. Estos dos capítulos finales se nos recuerda constantemente de Dios y el Cordero, y ello será conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el versículo 3, amor, del capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todos los santos van a estar ahí. Aquel gigantesco tabernáculo o aquel lugar divino, el tabernáculo o tienda de consagración en el desierto, en el tiempo de Moisés, era entonces el lugar de entrevista entre los hombres, ¿no? Era el lugar de entrevista con los hombres. Eso se encuentra en Éxodo 25, 7 y 8. Aquella era una sombra de la santa ciudad mencionada aquí. Mientras Jesús estuvo sobre la tierra, Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, ¿no? El que me ha visto al Padre. Luego de la ausencia de Jesús, sus seguidores han sido la habitación de Dios. Habitaré y andaré en ellos. Y finalmente y para siempre, la multitud limpiada con sangre será la gloriosa morada del Trino Dios en la ciudad en el cielo. Y qué gran maravilla. Dios no pone aquel tabernáculo en el cielo, sino que lo trae acá abajo. Amén. O bajo del cielo. Oh, cuán cerca de la tierra estará el trono eterno. Amén. Aquel tabernáculo es una ciudad santa, y aquella ciudad es la esposa del Cordero y los compañeros de ella. ¿Vio qué maravilloso, hermanos amados? El lugar que nosotros vamos a ocupar. Nos esperan días maravillosos y gloriosos, hermanos, nosotros, ¿no? Si es que permanecemos fieles hasta el fin. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces vemos en los primeros 4 versículos de este capítulo nos introducen a la ciudad. Desde el versículo 9 al versículo 15 del capítulo 22, del versículo 9 al versículo 5 del capítulo 22, se da una detallada descripción de ella, de aquella santa ciudad. Los versículos 5 al 8 son notas concluyentes similares del capítulo 22. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Es una declaración llena de significado. No habrá absolutamente nada de las cosas viejas. Gracias, en el estado eterno. Las primeras cosas que se desvanecen llegarán a terminarse. Todas las cosas manchadas por el pecado son pasadas. Será la nueva creación en el más completo, glorioso sentido. En el versículo 7 es un gran y final aliento. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No? Da información acerca de este versículo. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto lo llamé a mi hijo. Éxodo 4:22 declara: Jehová ha dicho así:
Israel es mi hijo y mi primogénito. Mas estas escrituras fueron también cumplidas en Cristo, ¿no? En Mateo 2:15. Mateo 2:15, amor. Entonces nosotros vemos otra vez que Jesucristo, nuestro amado Señor, da cumplimiento a la palabra, a la profecía, ¿no? A las promesas de Dios. Todo se cumple en Cristo. Por eso nuestra vida práctica, nuestra vida santificada, nosotros solamente la podemos experimentar en Cristo, ¿no? Cuando realmente nosotros le damos lugar a la vida de Cristo en nosotros. La palabra no se cumple en nosotros sin Cristo. La palabra se cumple en nosotros por medio de que nosotros le damos lugar a la vida de Cristo en nosotros. 2:15 de Mateo. Sí. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Me encanta. Porque muchas veces nosotros queremos cumplir la palabra de Dios. No queremos obedecer cada palabra de Dios, ¿no? Para poder ser vencedores. Pero nosotros tenemos que entender cómo se hace una realidad la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios se hace en nosotros, una realidad en nosotros cuando nosotros le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Cuando la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado, nosotros le damos lugar a esa vida, entonces la palabra se hace realidad en nosotros. Entonces la palabra y las promesas y las profecías, ¿no? Eso lo hace una realidad Cristo. Entonces nosotros conocemos que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Entonces nosotros no podemos producir esa santificación, ¿no? Esa separación de lo mundano, de lo carnal. No podemos, sin Cristo, por medio de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, para eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Quien nos guía a nosotros para que nosotros podamos darle lugar a nosotros, en nosotros mismos, a que esa vida se manifieste. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mantiene en estado muerto la carne, en estado muerto, ¿no? La carne no puede manifestarse libremente si nosotros andamos y vivimos en el Espíritu, y entonces da lugar a la vida del nuevo hombre, y es entonces por medio de Cristo que la palabra se cumple en nosotros. Esto es maravilloso, este es un secreto, es una revelación maravillosa. Ojalá que todos los cristianos pudieran entender que solamente por medio de Cristo nosotros podemos vivir una vida de separación. Que toda la palabra de Dios se cumple en nosotros por medio de Cristo. Como Adán y toda su progenie están llamados la vieja creación, así Cristo, el último Adán, y todos los incontables frutos de la redención están llamados la nueva creación. Esta nueva creación, con Cristo como su cabeza, será reconocida como hijo triunfante de Dios, último nacido del Padre, pues todos los que creen serán vencedores en alguna medida. Todos los redimidos, vistos como un conjunto, heredarán todas las cosas. El sorprendente, eterno contraste entre el destino y la condición de los justos, ¿no? y los injustos es indicado por poner en contraste el versículo 8 con el versículo 7. Vamos a leer el versículo 8 y después el versículo, y vamos a contrastar ahí más. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Y el 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mío. ¿Vio qué contraste que hay ahí? ¿Vio? Qué maravilloso, que vale la pena vivir esta vida, ¿no? Esta vida de separación, esta vida de santificación, porque algún día tendremos una recompensa por esto, hermano.
¿no? No vamos a ser echados en el lago de fuego y azufre. No vamos a ser echados con los injustos, ¿no? Por eso vale la pena, hermano, renunciar a esta vida para poder vivir una vida eterna con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque los años de nuestras vidas en este mundo es como la flor, que hoy es y mañana deja de ser, ¿no? Que la sopla el viento y su hoja cae, dice, y su flor se marchita. Así es la vida del hombre, ¿no? Por eso nosotros hemos buscado del conocimiento de todas estas cosas para poder alcanzar cosas mejores, cosas eternas, que no se van a desvanecer. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿leímos más? El 8 y el 7. El 7, eso hemos contractado, ¿no? Sí. Sí. Entonces, fíjese qué maravilloso que nosotros pudimos no contractar esos versículos. El versículo 8 registra 8 clases que incluyen a todos los rechazadores de Cristo, quienes serán lanzados al lago de fuego. Aquí 8 habla de fragilidad humana, ¿no? Bueno, pero vamos a leer esas 8 personas o tipos de personas, ¿no? Que van a ir al lago de fuego. Cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Fíjese qué delicado este punto, ¿no? Porque dice en el 7, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué tenemos que vencer? La cobardía. Tenemos que vencer la incredulidad. Tenemos que aborrecer lo que es malo. No tenemos que ser homicidas, ¿no? Porque también Juan dice, aquel que no ama a su hermano es un homicida. Amén. Fíjese. Los fornicarios, los que van y tienen relación con el mundo, ¿no? Entonces usted me dice, sí, pero pastor, yo soy salvo, yo no voy a ir al lago de fuego. No, pero va a tener pérdida de su herencia. Si usted no se separa del mundo, no se separa de la carne, si usted no vence la cobardía de vivir una vida espiritual, usted no va a ir en la primera fila al cielo, sino que va a ir después del principio de los 7 años, y usted va a ser perseguido y usted va a ser muerto por el anticristo. Alabado sea el Señor. Entonces los fornicarios, los hechiceros, ¿no? Y Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Fíjese, y parece que la hechicería, en los hechiceros parece que están en una caverna, maloliente, con animales muertos, y tenemos una idea vaga del espíritu de hechicería, pero muchas veces están en nuestros púlpitos los hechiceros, ¿no? Engañando, ¿no? y conduciendo a las almas que no tienen conocimiento a perder su herencia. Como le dijo Pablo a los Gálatas. Así es, sí. Y los idólatras, fíjese, aquellos que les gusta adorar ídolos, les gusta adorar imágenes, ¿no? Y todo tipo de adoradores, en el sentido, porque dice que algunos adorarán a los hombres. Bueno, eso dice, usted me dice, pero no voy a ir al lago de fuego. No, pero va a tener pérdida. Y todos los mentirosos, ¿cuántos mentirosos hay en los púlpitos? ¿Cuántas veces nosotros mismos mentimos? ¿No? Que el Señor nos guarde, hermano. Por eso a mí me gusta, en este sentido, a mí me gusta lo que Jesús dice. Que tu hablar sea sí y no. Lo que es más de esto, mal procede. Entonces hay que hablar poco, pero hay que hablar mucho la palabra de Dios. No, el hombre callado guarda su alma. Tendrán su parte en el lago de fuego, que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al nombre del Señor. Y muchos santos, ellos gustan
gustan, por así decirlo, algunas consecuencias de la segunda muerte, ¿no? Porque mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hoy el Señor no castiga el pecado, porque el pecado fue castigado por medio de su Hijo. En su Hijo Él castigó el pecado de todos nosotros. Tampoco castiga el pecado de los impíos, porque los pecados de ellos también van a ser castigados en el gran trono blanco, sino que cada uno recibe lo que ha sembrado. El hecho que Dios nos haya justificado a nosotros, eso no nos da libertad para pecar, porque dice Romanos capítulo 6, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice en ninguna manera, porque si pecamos hay consecuencias. Por eso no es que uno puede hacer lo que uno quiere. No podemos presentar una parte solamente. Tenemos que presentar las dos partes. Bien, Cristo no me va a castigar si yo peco, no me puede castigar porque Él murió por mi pecado. Pecado presente, pasado y futuro. Él murió por mi pecado. Pero eso se tiene que presentar completo. Ahora, si yo peco, no tengo consecuencia de la segunda muerte. ¿Cuál es la consecuencia? Y muero antes de tiempo, por enfermedad o por accidente. En mi vida se me acorta. Esa es parte de la pérdida que yo voy a tener. En vez de vivir 80, 90, 100 años, 70 años, 60 años, entonces mi vida se acorta por causa del pecado. ¿No? Eso habla de aquellos que viven en el pecado, no aquel que yerra. Aunque aquel que erra, tal vez lo hace sin querer, cometió una falta, entonces esa persona se arrepiente y Dios le restaura en su posición. Bueno, pero ahora si va a recibir o no va a recibir la consecuencia del pecado que ha cometido, eso solamente Dios sabe. Eso nosotros no lo podemos afirmar categóricamente. Por eso, hermano, damos gracias al Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude cada día más a nosotros. Gracias. Y de aquel lago de fuego no habrá salida. Jesús la llama aquel lago de horno, ¿no? El lago de horno de fuego, ¿no? Y la gente, y el gema de fuego, ¿no? Él dice que es un fuego eterno, un castigo eterno, un tormento, un suplicio, un cortamiento y sepulcro eterno, puesto en contraste con la vida eterna. ¿Vio? Todo será eterno para lo malo y todo será eterno para lo bueno. Gracias, Señor. Fíjese. Entonces usted tiene que elegir qué eternidad quiere. ¿Usted quiere una eternidad en el infierno, con los malvados, en el gema, o quiere una vida eterna con Dios? Eso se elige acá. Por eso acá determinamos el lugar que nosotros vamos a ocupar en la eternidad que viene. Nosotros ya hemos elegido y eso se lo debemos al Señor. Es simple, ridículo limitar estas escrituras al valle de Himón, que era una débil figura del lago de fuego. La mente carnal es enemistad contra Dios y se inclina hacia el diablo, hace a Dios mentiroso y niega el eterno juicio del gema, ¿no? Como se dice en el griego. Su lengua inflamada del infierno, gema, eso significa, y tuercen las escrituras para perdición de sí mismo. La escritura es lógica. Si habrá un feliz hogar para los creyentes en Jesús, también habrá una prisión para los no creyentes. Si Él uno es eterno, ¿por qué no será el otro también eterno? Si bien ya no es popular, sin embargo, es aún verdad que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso. Para nosotros, hermanos, nosotros estamos nos preparando no para vivir largos días sobre la tierra, sino para vivir la eternidad con Dios. No estamos preparándonos tan solo para vivir los 1000 años con Cristo, sino que estamos preparándonos para vivir en la eternidad con Dios.
¿no? En este mundo. Fíjese, todo el mundo será gobernado por Dios. Toda la creación, Dios va a ser uno con el hombre. Nosotros no estamos solamente esperando el arrebatamiento de la esposa, sino que miramos 1000 años atrás, más adelante, 1000 años más adelante, donde la eternidad va a ser una realidad, donde la muerte segunda no va a existir, ¿no? Donde las enfermedades, donde el impío, donde el injusto, donde las guerras, las enfermedades, la pandemia, todo eso no va a existir. Quiere decir que nosotros no solamente miramos el arrebatamiento, sino que miramos los 1000 años después del arrebatamiento y después miramos más allá, que es la eternidad con Dios. Ahí es nuestro destino. Y ahora nosotros estamos acá en este mundo viviendo una vida que el mundo aborrece, que el mundo desecha. Nosotros la amamos. Amamos esta vida, no queremos vivir otra vida. Que Dios nos guarde de desviarnos de esta vida. Sabemos que esta vida en este tiempo es difícil de vivirla, porque tenemos una humanidad que va en contra de la vida que tenemos dentro. Y no se olviden, hermanos, que todas las promesas, todas las profecías, toda la palabra de Dios se hace una realidad en nosotros por medio de que Cristo mora en nosotros. ¿Yo? Si nosotros le damos lugar a la carne, las promesas, las profecías, la palabra de Dios no se va a cumplir en nosotros. Pero si nosotros le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros, entonces Cristo, la vida de Cristo mismo va a ser una realidad su palabra en nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir rendidos a sus pies. Señor, haz que tu palabra se cumpla en mí. Señor, que tu palabra, Señor, pueda verse a través de mí. Señor, ayúdame. Y cada día vamos venciendo todos los días, cada día. Esto no se va a terminar, no es que usted lo alcance en un día y ya está. Todos los días es morir al yo, no como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso, amados del Señor, damos gracias, Señor, por este programa. Vamos a seguir en esta noche. Hoy estamos de 7 a 8. De 7 a 8. Doy gracias a los hermanos de la radio, ¿no? Que estamos en contacto con la radio La Predicadora. Discúlpeme que no lo dije al principio. Estamos con ellos. Estamos saliendo en vivo. Saliendo en vivo por medio de la radio. Mando saludo a todos los hermanos que nos están escuchando por la radio. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis ya de hace 3 semanas más o menos. Desde que empezó la cuarentena. Desde que empezó la cuarentena estamos ya casi lo estamos terminando. Pero está la página de la última trompeta, el pastor Ramón Encina. Usted ahí va a ver todo el estudio del libro de Apocalipsis. Por eso, hermanos amados, fíjese que esto está hablando de nosotros, de nuestro futuro, ¿no? Aunque muramos, en nuestro cuerpo humano va a morir, nosotros seguiremos viviendo siempre, ¿no? Primero vamos al paraíso, esperando ahí, descansando, ¿no? Hasta que nos recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿no? Y luego nosotros, los que estamos aquí, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos nuestro cuerpo resucitado y glorificado y estaremos siempre con el Señor. Amén. Por eso, hermanos amados, ocúpese, vio como dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse de la salvación significa ocuparse de Cristo. Amén. Usted ocúpese de Cristo. ¿Qué significa ocuparse de Cristo? Ocuparse de Cristo significa renunciar al yo, renunciar a los deseos de la carne, a la vanagloria del mundo. Ocuparse de Cristo significa alimentar su vida espiritual, orar, asistir a las reuniones de la iglesia, obedecer la palabra de Dios, leer las Escrituras, alcanzar mayor conocimiento de Cristo cada día. Eso es ocuparse de su salvación. Damos gracias a la hermana Mari del Mirador. Gracias, hermana Mari. Señor bendiga grandemente su vida.
y la de toda su familia. El hermano Marcos, que está en Bolivia. Amén. El Señor lo bendiga, hermano Marcos. Un gran saludo para usted. Le abrazamos en el Señor, hermano. El hermano Osvaldo Hernández, de Campanilla, ¿no? Bueno, yo también te mando un abrazo fuerte, hermano. La verdad que queremos estar allá también con los hermanos. Amén. En las reuniones de Campanilla, y seguramente que así va a ser, hermano, porque esto no es el fin. Amén. Todavía el Señor va a socorrernos. No falta mucho, hermano. Amén. Tranquilo. El Señor nos va a dar fuerza para que podamos permanecer encerrados en nuestras casas, porque todo esto nosotros lo podemos sobrellevar porque hemos preparado nuestra vida siguiendo la dirección de la palabra del Señor que fueron dadas por el pastor de la congregación. Amén. Nosotros hemos estado preparados, ¿no?, para poder pasar esta pandemia. Podemos estar, pero un año encerrados nosotros, si nosotros tenemos nuestra comunión con el Señor. Amén. Y al fin, nosotros estamos encerrados en Cristo y en Dios. Amén. Así es que esto de estar encerrado, para nosotros no es nada. Pero que el Señor nos ayude en todo, porque tenemos una humanidad que muchas veces... Bueno, la hermana Estela, Señor bendiga hermana Estela, que tenga un hermoso día, que el Señor le dé la voz de trueno para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. También el hermano Fabio, un abrazo fuerte y que el Señor lo bendiga. Saludo a todos los hermanos que están en la radio, a todos los que escuchan la 94.1, la predicadora. El Señor les bendiga a todos ustedes, no dejen de escuchar la radio, ya viene el programa siguiente. A la hermana Miriam y a la mamá que nos miran siempre por YouTube, le mandamos un abrazo fuerte también. Amén. A la hermana Miriam y a su mamá. Sí, Mirta. Mirta, Señor bendiga, hermana, que el Señor le bendiga mucho. También quiero saludar al pastor Juan Ferreira de Paraguay, que me está mandando mensajes, al hermano Mario Repetur de Zárate, a Ángel de Uruguay. Señor bendiga, hermanos, Dios bendiga grandemente la vida de ustedes. Un abrazo fuerte para todos y nos estaremos viendo en esta noche. Vamos a orar y vamos allá a terminar. Señor, te damos las gracias por permitirnos hacer este programa, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por la cosa que tú nos estás haciendo ver con nuestros ojos espirituales, Señor. Gracias por la esperanza, Señor, eterna que tenemos en los cielos. Amén. Gracias, Señor, por haberte hecho uno con nosotros. Y sabemos que ahora tu palabra se cumple en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús a todos los hermanos y hermanas. Amén. Amén. Nos estamos viendo esta noche. Dios le bendiga, hermano.